tardes. Pues voy a presentar los resultados de este estudio, que es parte de una línea de investigación que nosotros, en colaboración con la Unidad de Investigaciones en Farmacogenómica de la Facultad de Farmacia, USAC, la Asociación Guatemalteca de Farmacogenómica y Medicina Personalizada y el Centro de Investigaciones en Enfermedad Renal de Fundanier, hemos desarrollado, y estos resultados son una primera parte de la línea de investigación que al momento estamos trabajando con el objetivo de mejorar la terapia actual que se maneja con el trasplante, la inmunosupresión post-trasplante. Entonces, pues sabemos, ¿verdad?, que el tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina, que es esencial en el tratamiento de inmunosupresor de post-trasplante renal, pero que tiene ciertas características que lo hacen un fármaco bastante difícil de manejar. Debemos mantener niveles plasmáticos posteriores a los 6 meses entre 5 y 7 nanogramos por litro. Eso es difícil de establecer y de mantenerlo. Además, el tacrolimus se ve afectado por muchos factores que provocan variabilidad interindividual en la respuesta entre los pacientes, y eso pues genera ciertas limitaciones, ¿verdad? En el enfoque tradicional en el que el paciente se hace un nivel plasmático a la hora cero, si está dentro o fuera del rango se evalúa, si está en un nivel superior se disminuye la dosis, si está abajo del nivel se aumenta la dosis, y esa es la manera en que tradicionalmente se hace. Considerando eso, también sabemos que hay varios factores que pueden ser potenciales para mejorar esa terapia que actualmente se usa. Y uno de esos, ¿cuál será el puntero aquí? Ahí, ahora. No lo encuentro. Apuntar a la. Bueno, Mejor de aquel lado, ¿no? no. Ahí, seguir, ahí sí. Ahí está. Ya, gracias. Ya, gracias. Entonces, bueno, acá. Em, También sabemos que el tacrolimus es un medicamento que es biotransformado para ser eliminado, y que su biotransformación es principalmente hepática a través de la enzima citocromo 3A5 por un proceso de oxidación. Pero ahí se conoce también que el gen que expresa esta enzima tiene ciertas variantes genéticas que le aportan funcionalidad o pérdida de la función a esta enzima. Por eso es que los pacientes, genéticamente hablando, pueden eliminar de diferente manera el medicamento de acuerdo a la variante que presenten. Y además hay ciertas variables clínicas, bioquímicas, que afectan también a la respuesta del paciente, como la tasa de filtrado glomerular, la edad, el peso, el índice de masa corporal, y eso también puede influir en la respuesta al medicamento. Por lo tanto, el seguimiento es multifactorial. En este estudio, el objetivo fue evaluar la influencia de esas variantes de citocromo 3A5, dos variantes, la variante asterisco 1, que se considera el alelo silvestre y la que tiene la función normal del metabolismo, y la variante 3, que es una variante de nucleótido simple en donde una guanina está cambiada por una citosina en la secuencia del gen, y eso hace que la enzima pierda su función. En ese sentido, nosotros quisimos evaluar cuál era la influencia de portar estas variantes sobre el riesgo de rechazo del órgano injertado en los pacientes pediátricos post-trasplantados renales en Guatemala. Para eso incluimos 45 pacientes pediátricos con tratamiento inmunosupresor con tacrolimus. También se hizo una determinación de las variantes alélicas del gen, la variante 1 y la variante 3. También se recopilaron concentraciones plasmáticas de tacrolimus para calcular los parámetros farmacocinéticos con los que comparamos por grupos de pacientes, y luego se hizo una asociación también para evaluar si había una influencia o no del genotipo sobre el rechazo del órgano injertado. También se analizó la relación en modelos de herencia, estableciendo una significancia estadística en un P menor a 0,05%. Esta es la primera tabla de resultados en donde tenemos todas las variables demográficas, clínicas y bioquímicas de los pacientes. Todos los pacientes
pues son trasplantados a través de un donador, ya sea vivo relacionado o un donador cadavérico. Y todos también están en una terapia inmunosupresora basada en tacrolimus, pero también se asocia esteroides, micofenolato hemofetilo o azatropina. Y la media de edad, pues el rango es un poco amplio, ¿verdad? Está entre los 4 años y los 20 más o menos, con una media de 13. Son muchos los pacientes adolescentes y ese es otro factor también que influye en la adherencia al tratamiento, pero en sí, en el análisis genético logramos establecer que la mayoría de los pacientes, como ven acá en la tabla 2, son portadores de genotipo de pérdida de la función, que es un genotipo homocigoto para la variante 3. Y otro porcentaje menor, el 12%, es heterocigoto con la variante con pérdida de la función y un pequeño porcentaje son pacientes que tienen la función normal de la enzima. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes requieren menores dosis porque están con una función metabólica menor que los que presentan genotipo homocigoto del alelo funcional. Y con esto lo que hicimos fue normalizar algunos datos para que fueran comparables. La tabla o la gráfica A nos muestra en sí los niveles plasmáticos a la hora cero, que fueron exactamente antes de la hora de tomarse la dosis de la mañana, a las 8 de la mañana. A los pacientes se les extrae una muestra de sangre, se hace nivel plasmático y luego los dividimos en dos grupos, en pacientes expresores de la enzima y en no expresores de la enzima. Dentro de los expresores están aquellos que sean portadores ya sea heterocigotamente o u homocigotos de la variante 1 y los no expresores son los pacientes con genotipo 3.3. Entonces en esta, la primera, la A, podemos ver que en general los pacientes marcados en rojo son los no expresores de la enzima, están más expuestos al medicamento y poseen mayores concentraciones plasmáticas en el tiempo cero. Y luego la gráfica B, aquí ya lo que hicimos fue separar a los pacientes entre expresores y no expresores, pero normalizar los niveles plasmáticos de acuerdo a la dosis que necesitaban. Entonces, esto nos sirve porque podemos comparar, tener un parámetro de comparación que se pueda determinar de acuerdo al peso qué requerimiento de dosis tenían para alcanzar los niveles plasmáticos. Y nuevamente vemos que los pacientes expresores necesitaban más dosis por kilo que los no expresores. Y el último parámetro es la dosis normalizada por la concentración, que es otra variable que se analizó, en la que también se ve que hay una exposición distinta al medicamento. Y también se analizó el riesgo de rechazo. El riesgo de rechazo se determinó que cuando los pacientes son portadores de genotipos 1.1 pueden tener mayor riesgo de rechazo porque son aquellos que depuran más el medicamento, que están en niveles plasmáticos bajos por lo general y que requieren un mayor ajuste de dosis. Y también se hizo un modelo, tres modelos de herencia para reforzar estas comparaciones en los que se comparó si el modelo era dominante, si era recesivo o era aditivo, eso dependiendo de qué genotipo portaba y cuál era como el peso que le sumaba el portar o no cierto alelo. Y eso pues nos permitió justificar nuevamente que la variante de los citocromo 3 a 5 pues tiene una influencia importante en la farmacocinética del tacrolimus y en el riesgo de rechazo del injerto. Nosotros documentamos los eventos de rechazo como tal y esa fue la variable que utilizamos para evaluarlo. Y en conclusión, pues la determinación genotípica previa al inicio de la inmunosupresión podría guiar la dosificación personalizada y mejorar los resultados post-trasplante. Hay guías clínicas ya, farmacogenómicas, que nos dicen a cuánto se debe ajustar la dosis del tacrolimus dependiendo del genotipo.
Pero nosotros aún sobre esto, como les decía, esta es una primera parte, estamos trabajando aún más en una estrategia que considera no solo factores genéticos, sino también los no genéticos para establecer la dosis precisa por paciente de acuerdo a sus características propias. Pero para eso necesitábamos caracterizar a nuestra población y tener evidencia de la influencia que tiene el citocromo, la expresión del gen, en la respuesta terapéutica. Y pues únicamente, muchas gracias.